noches, bienvenidos como siempre una vez más a su espacio Tendencias. Una alegría compartir con todos nuestros televidentes y por supuesto con el lujo de invitados que nos prestan su conocimiento, su experiencia, formación para ayudarnos a entender los temas que son noticia, que forman parte de nuestra vida cotidiana. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado en la noche de hoy, saludo a mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. Buenas noches. Caterine, buenas noches. Está siendo una muy buena noche en Medellín y está calientica. Óigame, Caterine, hoy tenemos un programa importante por una sencilla razón. Porque hoy Colombia se mueve entre muchos reclamos, que no son pues de este gobierno, ni mucho menos, sino que es una acumulación de muchas cosas. Pero uno de los factores importantes es si va a haber reforma laboral y si va a haber reforma pensional, que la asuma el próximo gobierno, sea quien sea. Por eso hemos invitado a un especialista en el tema. Sí, señor, toda una autoridad, el doctor Óscar Iván Palacio, especialista en temas de seguridad social y también, por supuesto, laboral. Doctor Óscar Iván Palacio Tamayo, sí, para que Tamayo, la mamá que nos está viendo favor, también le hagamos el merecido homenaje. Muy buenas noches. Caterine, muy buenas noches. Juan Fernando igualmente, y a todos los televidentes, muchas gracias por la generosidad de seguir nuestros debates y puntos de idea sobre la temática social en Colombia. Bueno, doctor Óscar Iván, vamos a hacerlo hoy, vamos a hacerlo muy a coquito para que la gente nos pueda entender por qué es tan importante esta discusión que se va a plantear para el próximo gobierno, porque ya este gobierno no lo va a hacer. Una reforma pensional y una reforma laboral. ¿Se va a hacer el próximo gobierno, en primer lugar, el próximo gobierno debe hacer esas dos reformas o por no gastarse el capital político van a quedarse ahí en la nebulosa? Debe hacerlo y casi que sea un tema de campaña, un tema de programa de gobierno de todos los candidatos y ojalá se haga en el primer semestre de gobierno. Santos no lo hizo, pese a que Pardo era de los más progresistas en el tema. Doctor Duque tampoco lo hizo, pese a que fue una promesa electoral y pese a que a la ministra Arango lo cacareó en su año en ministerio, tampoco lo hizo. Y el problema es que el drama o la audiencia aumenta, como lo diría Salamea. ¿Y qué audiencia aumenta? De un sector de la sociedad que empieza a envejecer significativamente. El problema pensional tiene que ver con el envejecimiento de la población. Colombia hoy tiene 7.200.000 personas mayores de 60 años, en los cuales 2.800.000 son mayores de 70 años. Pensionados por vejez, de los 2.500.000 pensionados que hay en Colombia, 1.500.000. Para concluir que se está hoy el 80% de las personas mayores de 60 años no están pensionadas. Y hoy se puede vaticinar al menos que hay una profunda reforma pensional. 5 millones de colombianos adultos no tendrán pensión. Y eso es un panorama excluyente y sombrío, por decirlo menos. Preocupante. 5 millones de colombianos no tendrán pensión. Hoy, Juan, ya cumplida la edad. Ya cumplida la edad. Mayores de no 60 o sea, ya no, no hay se van a nada que pensionar. hacer, no se van a pensionar. Al menos que hayan unas alternativas de pensiones no contributivas, que es como el tema que tanto hemos parafraseado estos días que condujo a este maravilloso escenario. Hablemos de esas pensiones contributivas o de cómo también se puede soliviar esa vejez que además, como siempre hemos dicho, no llega sola. Vejez no tiene que ser sinónimo de enfermedad, pero desafortunadamente pues en condiciones precarias se hace mucho más vulnerable el adulto mayor. Me abres un espacio muy importante, Caterine, porque aparte de hablar de pensiones, hay que hablar de la cultura del envejecimiento. Eso también debe ser un plan del próximo gobierno, que haya una política de Estado, de gobierno, que involucre la sociedad, la familia y los individuos. ¿Qué va a pasar con el envejecimiento? Hoy,
Una mujer colombiana no tiene más de 2 hijos. Las niñas se casan después de 30 años. La mitad de las parejas jóvenes dicen que prefieren una mascota. Y la expectativa de vida para las mujeres se acerca en los 80 y para los varones en 77. Vamos envejeciendo lenta, pero inexorablemente. Y si no hay una política de Estado, ¿qué vamos a ver en la calle como nos vemos hoy? Viejos, desalojados de sus familias, con hambre y sin pensión. Entonces se necesita una política de Estado. Debo de hacer, aquí no hago política de nada. Antioquia dio ejemplo, yo una idea de hace muchos años, creó la gerencia de la tercera edad. Qué bueno que los alcaldes, que el presidente cree un viceministerio o una consejería para que fije las políticas del adulto mayor en Colombia, que son 7.200.000 personas, que cada año aumentan en 400.000 personas. Pero ese es el tema del envejecimiento que necesita política del Estado. ¿Cuál es la situación de la próxima reforma laboral? En Colombia hoy en día no podemos decir que, aunque es muy costoso, son 48 billones de pesos que cuesta pagar los 2.500.000 pensionados. Ya lo dije, 1.500.000 por vejez, 700.000 por sobrevivencia, 600 son mujeres, 600.000 son mujeres. Siempre quedan viudas, por 6 viudas solo queda un viudo. Y 280.000 pensionados por invalidez. Entonces, esos 48 billones de pesos dan en estos 2,5 millones de colombianos, pero funciona, no se va a quebrar el sistema, cuesta el 20% del presupuesto, cuesta el 12% del Producto Interno Bruto, pues no se va a quebrar. ¿Y sabe por qué? Por la exclusión. Si en Colombia estuvieran pensionados, todo el que tiene que estar pensionado, no habría con qué pagarlo, no habría con qué porque pagar. no se ha fondeado. Por eso se necesita una política de Estado seria, quitar privilegios, darse la pela, si no le gusta al sindicato de muchas personas, pero como son tantos, no todos caben en la cama. Para que todos quepan en la cama, todos tenemos que renunciar a ciertos privilegios o expectativas. Entonces, para esas pensiones contributivas, donde está Colpensiones y están los 4 fondos privados, debe proponerse es un empleo decente. Cualquier mecanismo de empleo que las personas coticen, incluidos los rentistas, así no trabajen, incluidos los trabajadores independientes, una cultura que de jovencito se gane una lotería o tenga un regalo, empiece a cotizar en unas cuentas especiales. Si no hay cultura del ahorro, si no hay una cultura intergeneracional, todo no lo puede hacer el Estado. Entonces, realmente en un país solo hay 20.000 pensionados que ganan hasta 25 salarios mínimos. Son legales, pero es inequitativo que hayan personas con 25 mínimos de pensión, o sea, 25 millones de pesos al mes, cuando 5 millones no tienen. Nada. Sí, eso puede ser muy legal, pero es bastante inmoral. Dijéramos inequitativo. Segundo tema, entonces, trabajo decente, cultura del ahorro y un esquema intergeneracional. Definitivamente el Estado no puede seguir pagando, sobre todo los de régimen de prima media, que es Colpensiones o cualquier cosa del Estado, más de 10 salarios mínimos. No es justo, es que no hay con qué. Segundo, también la verdad es que hay muchas viudas y viudos jóvenes, personas que mueren de 75, de 80 años y se casan con la sobrina antes de morirse y se vuelve vitalicia su pensión con ciertas trampillas de los testigos. Hay personas que demandan mucho de los servicios de salud en la tercera edad sin necesitarlo, que vejez no es envejecimiento, sino un mayor riesgo. Pero entonces esta reforma pensional que debe hacer en el primer semestre del gobierno debe de apartarla. Primero, que todos los colombianos coticen desde tempranísima edad, por horas, por días, por labores, por cosechas del exterior, porque aquí cacareamos mucho. Y doy un ejemplo. Aquí hay un programa que se llama, se llama Colombianos en el Exterior. Hay 4 millones de colombianos en el exterior, que yo diría que el 80% son los que pueden pagar su pensión, porque una pensión con el mínimo en Colombia a ellos les cuesta 25 euros. Muy fácil. Hay 130.000 afiliados de los 4 millones.
Hay otro que llama régimen subsidiado en pensiones, donde el Estado le subsidia a los pobres, a los campesinos, a los trabajadores independientes urbanos pobres, la pensión, y pagan por ellos 30.000 pesos, el Estado 70. Hay 150.000. Esos son pañitos. Esto tiene que ser masivo para que haya un alcance para todas las personas. Entonces, toquemos un tema que, por fin, Juan Fernando, te lo comentaba estos días con cierta frustración. Yo llevo 20 años, no hay más, tampoco hay más, hablando de la pensión asistencial, de las pensiones no contributivas, de las pensiones subsidiadas vía impuesto o vía lo que sea. Hoy se necesita una pensión asistencial para los más pobres dentro de los pobres, que reemplace a esa mala oportunidad de buena fe, pero no buena, que se llama el auxilio al adulto mayor, que hace en fila y que nunca ha superado los 100.000 pesos mensuales. No, que con una persona, si pagó ejército, si es campesino, si es inválido, si no tiene propiedad, y reemplacen ese subsidio al adulto mayor por una pensión asistencial, que además nunca puede estar por debajo de la línea de la pobreza económica. Es muy feo que el Estado tenga 1.700.000 colombianos adultos con 100.000 pesos al mes. O sea, no alcanzan a ser indigentes, porque la indigencia económica en Colombia es para la persona que no tenga 170.000 pesos al mes. En CATS no lo hay. El Estado no puede seguir subsidiando la indigencia. Cualquier esfuerzo del Estado para los más débiles, los pobres, debe ser sobre la línea de la pobreza económica. Esto no es una idea original, es muy antigua en mí predicándola. Esto ya lo hizo Brasil, lo hizo Bolivia, lo han hecho muchos países de hispanoamericanos. ¿Por qué no en Colombia? También la pensión familiar, que fue bien concebida, la ley 1580, fue dimensionada para 800.000 familias colombianas. No es subsidio, ahí no hay subsidio. Pedro y María son esposos, cotizan entre los 2.300 semanas, son de estrato 1 y 2, no son ricos, y le dan una pensión para los dos. Pero le pusieron una talanquera, que María tenía que haber cumplido como mínimo 350 semanas antes de los 45 años. El 1% de las mujeres en Colombia no las cumple. Hoy, una pensión familiar que es una estrategia maravillosa. ¿Sabe cuántos pensionados hay? No, ni idea. 1.600 pensionados, incluidos los fondos privados. Eso es una burla y eso se puede reformar. Pero yo sé, Juan Fernando me dice que yo no dejo hablar. Haga la pregunta porque es que no quiero que se me escape un detalle. No, entonces termine ese detalle para que vayamos a pausa y regresamos. Realmente pensionar asistencialmente 1 o 2 o 3 millones de colombianos y rebasar ese subsidio mal llamado auxilio, ayuda al adulto mayor, necesita unos esfuerzos económicos. Y hay que decir dónde puede estar el dinero, y yo lo voy a expresar a ustedes en este debate. Entonces, ¿de dónde saldría el dinero fuente, para sí, subsidiar efectivamente todo este programa? Pero sí quiero resumir algunas cosas importantes, y es ese llamado, todos a cotizar. Me parece importante que lo pensemos por horas, por días, por lo como usted lo decía, los colombianos en el exterior, por labores, y desde muy jóvenes, cuando pensamos que eso está muy lejos y que no es con nosotros, la verdad es que todos debemos trabajar en pro de ese propósito, que es efectivamente equilibrar, apoyar el sistema pensional y garantizar una vejez digna. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con más de Tendencias. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Tendencias, hoy en compañía del doctor Óscar Iván Palacio Tamayo, especialista en temas laborales y por supuesto de seguridad social y pensiones. Juan Fernando. Yo quería hacerle una pregunta al doctor Óscar Iván. Hombre, ¿qué hacemos con Colpensiones? Porque Colpensiones muchos dicen que se ha vuelto una pagaduría y no un verdadero fondo de pensiones. ¿Cómo resolver eso? Formidable pregunta y apreciación, Juan Fernando. Colpensiones es una pagaduría.
muy profesional, gente muy buena, tiene una sola central de decisión, la vulgaridad en la corrupción que se veía en los corrillos, en las porterías donde había sesional del antiguo Seguro Social, eso no se ve. Están rápidamente ya gestionando las pensiones, entre otras porque se está pensionando muy poquitas personas, pero realmente, ¿cómo es el esquema hoy de Colpensiones? Paga 32 billones de pesos al año de sus 1.500.000 pensionados que tiene. ¿Y cómo? 22 de sus propios recursos. Cuando digo los propios recursos, tiene 6 millones de afiliados, de los cuales 3 millones son cotizantes, ahí estoy yo. 3 millones somos Estamos cotizantes. los dos. Bueno, Los son tres, 22, ¿qué hubo? somos los tres. somos 22 billones, son 22 billones de pesos. ¿De dónde salen los otros 10 billones de pesos? Los tiene que girar el Ministerio de Hacienda. Y esto va a ir aumentando. Entonces, ¿dónde está la cotización de esos 3 millones de colombianos? No está. Cada mes se le paga a los pensionados. Hasta que eso haga un cataclismo y el Estado en una profunda crisis se va a ver en aprietos para girarle más a Colpensiones. La propuesta es seria. Volver a Colpensiones un verdadero fondo que tenga unas rentas, que tenga unos activos, que haga lo que hacen los fondos privados con unas maquinaciones un poco más depuradas y no con ese afán neoliberal de dinero por el dinero, aunque son serios los fondos privados en Colombia. Pero hay que volver a Colpensiones como un verdadero fondo patrimonial de todos los colombianos que cotizamos allí, para que no sea una pagaduría del Ministerio de Hacienda. Eso sí que es una profunda reforma pensional, y que este fondo sea tan bueno, tan atractivo, tan seguro, que compita con los otros 4 fondos privados. Eso lo han tocado varios candidatos y es urgente. Es urgente. Es urgente. Yo le quiero preguntar, doctor Oscar, porque antes de irnos a la pausa, usted dijo, bueno, todo este tema de cómo incluso tener a colombianos pensionados por encima de la línea de pobreza y que obviamente no lo van a lograr porque no tenían cotización, pero que haya una política para la vejez. ¿De dónde entonces financiar si hoy, como estamos escuchando en este momento, pues Colpensiones ni siquiera es autosostenible? Sale más que lo que entra. Exactamente. No soy tributarista y han pasado 20 ministros y no han dado la solución. O sea, lo de siempre, plata no hay. Pero lo que sí soy sincero adivino es que va a haber una próxima reforma tributaria. Eso sí, no pasará este año. La anuncian en noviembre. El presidente a los 2 meses de presesionado, sea quien sea el presidente, de extremas o de centro. Y hay que buscar unos recursos pensando en la tercera edad y pensando en las pensiones asistenciales, llámese pensión campesina, llámese pensión solidaria, como se quiera llamar. Y hay unas fuentes interesantes que lo he compartido con economistas. Yo no lo soy, he tenido que estudiar muy a fondo. Son tesis que tienen alguna ruptura a la ortodoxia de la economía. Colombia hoy tiene 60.000 millones de dólares. Hasta los candidatos de izquierda les da miedo tocar ese tema, porque piensan en Chávez y en la Argentina. No es devolverle la plata a la gente en los fondos privados. No. Tengo 60.000 millones de dólares que los administra, no son del Banco de la República, son de la nación colombiana, es decir, de todo el conjunto del pueblo colombiano que lo administra el Banco de la República. ¿Por qué en un plan de choque ese nuevo gobierno le dice al Banco de la República, présteme a 50 años 10.000 millones de dólares para empezar a fondear la pensión asistencial? Así no quepan los 3 millones de colombianos. ¿Por qué no decirle al Banco de la República, estas reservas, que es el esfuerzo y trabajo de todos los colombianos, petróleo, café, intercambio, lo que sea, páguenos un interés para dedicarlo solo a las pensiones? ¿Cuánto es un interés? ¿De 5% anual? Póngale de 10%, son 6.000 millones de dólares, solo para ese ítem, para no tocar más. Políticas también de los colombianos en el exterior, que cada que hagan un giro de cualquier índole, de persona natural, ese colombiano que gira 5 milloncitos de pesos para su casa, o esa gran empresa que hace una inversión en Colombia de 1.000 millones de dólares, siquiera el 0.2% para las pensiones solidarias. Es que un país
donde 5 millones de sus mayores de 60 años están en la indigencia. Es una catástrofe social que hay que acoger y que cada día aumenta. Hay otras, como disminuir todas esas arandelas pensionales y dedicárselas a estas personas, como ir reformando también la pensión de sobrevivencia. Yo conozco viudas que hoy, del régimen solidario de Colombia, tienen 50 salarios mínimos al mes y ya no tienen hijos grandes, hijos pequeños o no tienen hijos. 50 salarios mínimos. Ella, 25 salarios mínimos. Y él muerto, pero le dejó los 25 mínimos a ella. Entonces hay que buscar algunas retenciones, algunas contribuciones de las altas pensiones para este fondo pensional solidario y los nuevos impuestos que se creen y todo lo que, el mismo petróleo, volver a humanizar el petróleo en la calidad de vida de los colombianos, sin hacer populismo con las pensiones altas, porque realmente los privilegiados en Colombia en pensiones son 20.000, ese 0,18% aproximadamente. La verdad es que el 65% de los colombianos tienen una pensión de un mínimo. De un mínimo. Sí, y el 82% de colombianos hasta 2 mínimos. O sea, No, es que está muy estamos desnivelada. exacto, es un Estamos muy desequilibrio muy desnivelados. alto el que se Entonces, observa en materia no es que pensional. eso no estaba quebrado, tampoco pensiones privilegiadas y que contribuyan algo, pero no hacer populismo con eso. Así Muy es. bien. Bueno, ya sé que vamos a terminar, pero en un renglón. El tiempo ha sido corto. En un renglón, doctor Oscar Iván. ¿Por qué no hay gobernabilidad en los inicios de un gobierno y les da temor sabiendo que tienen todo el capital político para gastarse un poquito con reformas verdaderamente importantes como la pensional y la laboral? ¿Por qué son tan miedosos? La debilidad que produce el narcisismo, la falta de coherencia, en el gusto de agradar a todo el mundo, no quieren pisar callos. Un presidente que perdure en la memoria de los colombianos es un presidente que se una pela duro por lo social, especialmente por los pensionados, sin atropellar, pero sin temor y con audacia. Muy bien. Muy bien. Pues doctor Oscar Iván Palacio Tamayo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada, que creo que obviamente vendrán muchas más para seguir entendiendo acerca de este tema tan importante, definitivo en la supervivencia y sobre todo en una etapa de tanta vulnerabilidad y muchas veces incluso de soledad, como es obviamente la etapa adulta. Así es. Todos a cotizar, creo que es la gran Sí. consigna. No, y es que así debe ser, Caterina, es que hace rato se está diciendo eso. Sí. Pero aquí hemos sido muy blandos. Caterina, terminó esto. 38.000 huérfanos aproximadamente dejó la pandemia de niños y jóvenes. Dios. Solo 8.000 Tienen estaban pensión. disfrutando de una pensión por no haberlo hecho sus padres oportunamente. Eso es importante también, es un seguro para nuestras familias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Oscar Juan Fernando Jaramillo, y a ustedes, televidentes, por estar con nosotros. Los invitamos a un próximo Tendencias. Una feliz noche. Gracias.